Según las estadísticas de Eurostat de diciembre de 2018, artículos como juguetes, mobiliario o ropa fueron una de las tipologías de productos más comprados a través del canal online en la Unión Europea. El gran auge del comercio electrónico plantea también una serie de retos y dificultades para los Estados miembros en cuanto a las actividades de vigilancia de mercado se refiere, porque es más difícil detectar productos peligrosos o que no satisfacen los requisitos de seguridad en el canal online respecto a las cadenas de comercialización tradicionales. En comparación con las tiendas físicas, en el canal online las autoridades tienen un reto en cuanto a preservar la seguridad y salud de los consumidores. Por ejemplo, entre otras dificultades, es más complicado identificar los operadores económicos responsables y comprobar la trazabilidad de los productos, como sucede en la tienda física. Es más complicado también realizar pruebas de seguridad o evaluaciones de riesgo por la dificultad del acceso a las muestras físicas. En la tienda tradicional, el inspector puede ir y tomar la muestra para llevarla a analizar en el laboratorio. Sin embargo, cuando se inspeccionan webs online, lo que ocurre es que el inspector puede querer analizar un determinado producto que en ese momento se encuentra en la web de otro país, con lo cual tiene que cooperar con la autoridad de otro país para llevar a cabo el cumplimiento verificar el cumplimiento de la seguridad. Además de esto, hay un hecho añadido que es el tema de la toma de muestras de la compra online de los productos a través de Internet por parte de las autoridades, ya que en algunos Estados miembros no se permiten compras anónimas, lo que viene siendo el cliente misterioso. Además, hay que tener en cuenta el incremento de operadores económicos que venden en el mercado de la Unión Europea que están establecidos fuera de nuestras fronteras. Y también es importante destacar en este momento la falta de concienciación tanto de consumidores como de empresas en cuanto a la seguridad de los productos que se venden online. En la lección 4.2 vimos los operadores económicos, los roles y las obligaciones de estos operadores que intervienen en el ecosistema de la venta de producto online. Vamos a recordarlos. Por un lado, teníamos los productos y distribuidores, tal y como se establece la Directiva General de Seguridad del Producto. También encontramos en el entorno online prestadores de servicios de pedidos online, que estas empresas han surgido a raíz del auge del comercio electrónico. Supone un nuevo modelo de negocio donde las empresas lo que hacen es almacenar producto, empaquetarlo y enviarlo previo pedido. También tenemos los proveedores de servicios de intermediación online, es decir, las plataformas que albergan datos para que otros terceros puedan vender. Y también tenemos los proveedores de servicios postales, los que se encargan en el envío, y por último también los declarantes que declaran en aduanas la mercancía. Todos estos operadores un poco configuran el entorno del mercado de los productos de venta online. Las autoridades están viendo las posibilidades que tienen tecnologías de TICs y de inteligencia artificial para ayudar a las autoridades a llevar a cabo sus actividades de control de mercado de los productos que se venden online. Además, existen campañas de concienciación para los consumidores, para que tomen sus precauciones a la hora de comprar productos infantiles online, y también de las empresas se están poniendo en marcha una serie de iniciativas para premiar o reconocer la buena labor realizada por algunas empresas en la comercialización de productos online. Bueno, como hemos visto, la naturaleza transfronteriza del comercio online dificulta un poco las actividades de vigilancia de mercado por parte de las autoridades de los Estados miembros y sobre todo lo que se refiere a la identificación de operadores económicos y la trazabilidad de los productos. En esta tarea entendemos que las herramientas TIC y de inteligencia artificial van a ser claves en un futuro próximo. Las cosas están cambiando, las legislaciones, y por eso os animamos a que consultéis la página web de la Comisión para estar actualizados de todas las novedades.